El puente era estrecho. Cabía una persona, quizás dos si se llevaban bien. Tablones desgastados sobre cuerdas y hierro. Se balanceaba suavemente sobre un río tan ancho que Sabrina pudo oírlo antes de verlo. Ese murmullo bajo y constante, como si la propia tierra estuviera exhalando. Se ajustó la correa de cáñamo trenzado de su bolso. Se le clavaba en el hombro y dio su primer paso sobre el puente. La isla se alzaba en medio del río, como sacada de un cuento antiguo. Una capilla de piedra emergía de un jardín salvaje. Su campanario atrapaba la última luz cobriza de la tarde. Ya brillaban faroles en los árboles. Docenas de ellos, de cristal y hierro, colgaban de ramas que se arqueaban sobre caminos de grava, como las costillas de una catedral. Una boda, la boda de Maren. Eso decía la carta que había encontrado a Sabrina 3 pueblos atrás. Había sido reenviada 2 veces. La tinta estaba borrosa por haber viajado bajo la lluvia. Ven, capilla de la isla del río, el primer sábado después del solsticio. Por fin lo voy a hacer. Sabrina no había visto a Maren en más de un año. Si era sincera, no había visto a nadie de su antigua vida en más de un año. Ese era el objetivo de ser una herbolaria itinerante. La parte de viajar. Te movías, recolectabas, mezclabas tinturas en habitaciones alquiladas y las vendías en puestos de mercado. Y no te quedabas el tiempo suficiente para que nadie empezara a esperar cosas de ti. Pero Maren se lo había pedido, y Sabrina había acudido. Llegó a la mitad del puente y se detuvo. Puso una mano en la barandilla de cuerda. El campanario de la capilla se recortaba oscuro contra un cielo que se teñía del color de los melocotones magullados. Había gente moviéndose en los terrenos de abajo. Podía verlos a través de los árboles, docenas de personas, quizás más. Parecía demasiada gente para la boda de Maren. Siguió caminando. El camino de grava desde el puente serpenteaba por el jardín salvaje. Lavanda crecida y desgarbada. Romero espeso como un seto. Jazmín trepando por los muros de piedra y derramando su dulzura en el cálido aire del atardecer. El instinto de herbolaria de Sabrina lo catalogó todo automáticamente. La lavanda necesitaba una poda. El romero era excepcional. Dobló la última curva y se detuvo. El patio de la capilla estaba lleno. No lleno como estaría la pequeña boda de una amiga. Estaba lleno como lo estaría una ceremonia de estado. Hileras de sillas de madera tallada formaban una amplia media luna. Estandartes de color verde oscuro y oro martillado colgaban de postes de hierro. Los líderes de la manada estaban sentados en la primera fila. Sus capas formales eran inconfundibles. Había guardias apostados a intervalos, con las manos apoyadas en los pomos de sus espadas. Y en el altar, sobre una plataforma de piedra bajo un arco de flores, había un hombre. No era un novio esperando a su novia. Era un rey esperando a su compañera. A Sabrina se le encogió el estómago. Sabía lo que era. Cada lobo en cada territorio sabía cómo era un rito de selección de pareja, incluso si nunca habían asistido a uno. El arco de ramas trenzadas, las antorchas ceremoniales, el espacio vacío junto al altar donde se colocarían las candidatas. Esta no era la boda de Maren. Dio un paso atrás. Su bota crujió en la grava. El sonido resonó en el silencio entre los invitados y los muros de piedra, tan nítido como una rama al romperse. El hombre en el altar giró la cabeza. Su cabello castaño rojizo estaba peinado hacia atrás, como si se lo hubiera apartado de la frente con los dedos. Sus ojos de ámbar quemado atraparon la luz de los faroles y la retuvieron. Llevaba una camisa de seda color vino oscuro, abierta en el cuello. Un chaleco de antecolor arena oscura se ajustaba a sus anchos hombros. Una cadena de bronce brillaba en su garganta. No vestía como un hombre que realiza un ritual. Vestía como un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar hasta que la vio. Algo cambió en su expresión. No era exactamente sorpresa, era algo más profundo. Reconocimiento sin memoria, certeza sin razón. Levantó la barbilla, enderezó los hombros. La comisura de su boca se curvó hacia arriba de una manera que hizo que el pulso de Sabrina se acelerara. Dio otro paso atrás. No lo hagas. Su voz cruzó el patio sin esfuerzo. Era baja, cálida, sin prisa. El tipo de voz que no necesita volumen para exigir atención.
Todas las cabezas en el patio se giraron hacia ella. Sabrina se quedó helada. Era muy consciente de su aspecto. Llevaba una túnica de marfil desgastada por el viaje, con la cintura arrugada por días en el camino, pantalones verde enebro manchados de barro en los bajos, y botas que habían caminado por 3 condados. Su cabello negro como la tinta estaba peinado detrás de las orejas. Le caía hasta la cintura, enredado por el viento del puente. Su bolso estaba lleno de milenrama y matricarias secas y un panecillo a medio comer. Parecía que se había metido en la historia equivocada. Levantó ambas manos. Estoy en la boda equivocada. El hombre del altar bajó de la plataforma de piedra, lenta y deliberadamente. Sus botas no hacían ruido en la grava mientras caminaba hacia ella. Los invitados reunidos observaban en un silencio atónito. Se detuvo a 3 pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para ver que la cadena de bronce en su cuello era en realidad una serie de sellos de lobo entrelazados, una cadena de rey. Lo suficientemente cerca como para oler a cedro y algo más oscuro, más cálido, tan cerca que cuando sonrió por completo, lo sintió en el esternón. No, dijo él en voz baja, con certeza. Estás exactamente donde deberías estar. Su nombre era Beckett Halford, rey alfa de los territorios del norte, soltero, sin reclamar, y desde hacía 17 minutos, completamente desinteresado en las 6 candidatas que le habían presentado. Todo esto en el patio ceremonial de la capilla de la isla del río. Sabrina se enteró de todo esto en unos 90 segundos, la mayor parte por los susurros horrorizados de las mujeres sentadas en la primera fila. «No puedo estar aquí», dijo ella, retrocediendo hacia el sendero del jardín. Me equivoqué de isla, de capilla. Buscaba la boda de mi amiga, y claramente, solo hay una isla. Beckett no se había movido de donde estaba. No había dado ni un solo paso hacia ella desde el acercamiento inicial. Solo la observaba con esos ojos de ámbar quemado, paciente como una piedra. Y solo hay una capilla, entonces me equivoqué de río. Un murmullo recorrió a la multitud. Sabrina podía sentir sus miradas como la luz del sol a través de una lente, concentradas, calientes. «Eres una loba», lo dijo como quien observa que el cielo es azul. Una afirmación, no una pregunta. Eso no significa... «Y cruzaste el puente durante una selección, ¿verdad?», inclinó la cabeza ligeramente. «¿Sabes lo que eso significa?». Sí, lo sabía. Todos los lobos lo sabían. El puente hacia una capilla de selección solo estaba abierto durante el rito. Cualquiera que lo cruzara, cualquiera que pusiera un pie en la isla, era considerado un candidato según la ley antigua. No sabía que el rito se estaba celebrando. Pensé que era una boda normal. No importa lo que pensaras. Esto lo dijo una mujer de la primera fila. Se levantó de su silla tallada como si tuviera un resorte. Y Sabrina pudo verla claramente por primera vez. Era alta, de rasgos afilados, con cabello color nogal oscuro. Lo llevaba recogido con alfileres de obsidiana que reflejaban la luz de las antorchas. Llevaba un vestido de brocado granate con adornos de hilo de oro. Probablemente costaba más de lo que Sabrina había ganado en el último año. Sus ojos eran de un oro deslucido y ahora estaban entrecerrados. «La ley es la ley», continuó la mujer. Su voz tenía la precisión quebradiza de alguien acostumbrado a ser obedecido. Cruzó durante el rito. Es una candidata y puede esperar su turno como el resto de nosotras. Porsche, la voz de Beckett no se alzó, no se agudizó. Simplemente llegó, como una mano que se posa en un hombro. Firme, final. Siéntate. Portia Grave no se sentó, pero dejó de hablar, lo que aparentemente fue una concesión significativa. Beckett miró a Sabrina de nuevo. Esa media sonrisa seguía allí, escondida en la comisura de su boca. «¿Cómo te llamas?» «Sabrina Kelwick». Lo dijo sin pensar, y al instante deseó no haberlo hecho. Los nombres eran moneda de cambio. Los nombres eran anzuelos. Le dabas a alguien tu nombre y podía tirar de ti con él. «Sabrina», lo dijo como si lo estuviera saboreando, sopesando, encontrando lo perfecto. «¿Te quedarás esta noche?»
Solo esta noche puedes irte por la mañana. No, el puente se cierra al atardecer durante un rito. Su expresión cambió. No era exactamente de disculpa, pero algo parecido. Al menos era honesto. Estás en la isla hasta el amanecer, ya sea que te quedes en la capilla o duermas en el jardín. Miró por encima del hombro. El puente seguía allí, balanceándose suavemente. Pero mientras miraba, dos guardias se acercaron a los postes cercanos y comenzaron a enrollar las cadenas de los faroles. Era una ceremonia tradicional. El puente no se retiraba, solo se cerraba simbólicamente. Los faroles que lo marcaban como abierto durante el rito se apagaron uno por uno, hasta que el puente quedó a oscuras contra el río que se oscurecía. Estaba atrapada en una isla con un rey alfa, y él la miraba como si fuera la respuesta a una pregunta que no sabía que se estaba haciendo. Su cerebro de herbolaria catalogó la situación como catalogaba las plantas: identificar, evaluar, determinar si es útil o perjudicial. Rey alfa. Rito de selección de pareja fallido. Un vínculo que aún sentía zumbar débilmente en su muñeca, donde él la había tocado. Una isla de la que no podía salir hasta el amanecer. Útil o perjudicial, sinceramente no lo sabía. Está bien, se cruzó de brazos sobre la correa de su bolso. Solo esta noche, el rito de selección fue suspendido. Esa fue la palabra que usó el oficiante. Suspendido, como si la llegada de Sabrina hubiera atascado un mecanismo que simplemente podría desatascarse una vez pasada la molestia. Las 6 candidatas originales fueron escoltadas a una recepción a la luz de las velas en un salón lateral de la capilla. Allí esperaban vino y comida en largas mesas, y una indignación susurrada hervía bajo una conversación educada. Sabrina intentó irse 3 veces en la primera hora. La primera vez llegó hasta el jardín antes de que Beckett apareciera a su lado en el sendero. Caminaba a su ritmo, sin decir nada, solo presente. Ella dejó de caminar. Él dejó de caminar, ella se dio la vuelta, él la siguió. La segunda vez llegó hasta los postes del puente. Los guardias no lo bloqueaban. El cierre era simbólico, no físico, pero Beckett estaba allí de nuevo, apoyado en el pilar de piedra al inicio del puente. Con los brazos cruzados, esa calma exasperante se asentaba sobre él como una segunda piel. «Eres libre de irte», dijo él. «No te detendré». Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque quiero que elijas quedarte. Hay una diferencia. La tercera vez no intentó irse. Se sentó en un murete de piedra al borde del jardín salvaje. Se puso el bolso en el regazo y empezó a clasificar hierbas secas. Sus manos necesitaban algo que hacer además de temblar. Él se sentó a su lado, no cerca, sin tocarla, solo lo bastante próximo para que ella sintiera el calor que irradiaba en el aire fresco de la noche. «Eres una herbolaria», dijo él, mientras observaba sus dedos separar la milenrama de la manzanilla. «Una herbolaria itinerante. No me quedo en ningún sitio». «¿Por qué no?», casi se rió. «Porque quedarse significa que la gente espera cosas de ti y luego los decepcionas. Y entonces te vas de todos modos. Solo que duele más porque pensaron que serías diferente». El silencio que siguió fue tan completo que podía oír el río. «Mi madre era herbolaria», dijo él después de un momento. Su voz había cambiado. Seguía siendo cálida, baja, pero con algo crudo por debajo, como una puerta que se entreabre. Solía decir que las personas que trabajan con raíces entienden el anclaje mejor que nadie. Simplemente no siempre creen que lo merecen. Las manos de Sabrina se quedaron quietas. Lo miró. Lo miró de verdad por primera vez, sin el filtro del pánico o el instinto de huida. La luz del farol iluminó el castaño rojizo de su cabello, convirtiéndolo en cobre oscuro. Sus ojos de ámbar quemado ya no miraban sus manos, miraban su rostro, y la expresión en ellos no era la evaluación calculadora de un rey eligiendo una pareja política. Era asombro. «No soy», empezó ella. «No lo hagas». Él negó con la cabeza ligeramente. «No me digas lo que no eres, dime lo que eres». Nadie le había preguntado eso nunca. Tragó saliva. «Cansada», dijo en voz baja. «Estoy cansada». Él asintió. No dijo nada.
Dejó que la verdad reposara entre ellos sin intentar arreglarla. Y algo dentro de ella, algo que había estado apretado como un puño durante más tiempo del que podía recordar, se aflojó un poco. Solo lo suficiente. El salón principal de la capilla fue despejado para la cena. Había largas mesas cubiertas de lino, velas en candelabros de hierro. El olor a verduras de raíz asadas y pan fresco llegaba de algún lugar cálido. Sabrina estaba sentada en la mesa principal porque Beckett la había colocado allí. No con gran ceremonia, ni con un anuncio. Solo una mano en el respaldo de la silla junto a la suya y un silencioso aquí. Portia Grave estaba sentada 4 puestos más allá. Su expresión podría haber cortado la leche. «¿Te das cuenta de lo que está haciendo?», dijo Portia, inclinándose sobre la mujer que había entre ellas durante una pausa. Sus ojos de oro deslucidos se clavaron en los de Sabrina. «Está montando un espectáculo. Eres una curiosidad, una distracción. Cuando la novedad se acabe, completará el rito y elegirá a alguien apropiado». Sabrina dejó el pan. «Yo no pedí estar aquí. Y sin embargo, no te has ido». La sonrisa de Portia era una cuchilla. «El puente es simbólico, pequeña herbolaria. Podrías cruzarlo en cualquier momento. Te quedas porque quieres algo». La peor parte era que Portia no estaba del todo equivocada. Sabrina se apartó de la mesa y salió. El patio estaba oscuro ahora. Las antorchas de la ceremonia se habían apagado. La única luz provenía de los faroles que se balanceaban en los árboles y de la luna, que se alzaba grande y pálida sobre el río. Apoyó la espalda contra el muro de piedra de la capilla y respiró. Lo oyó antes de verlo. Pasos sobre la grava, medidos, sin prisa. «No tienes que seguir siguiéndome», dijo ella sin abrir los ojos. «Lo sé». Él se detuvo a unos metros. Portia dijo algo. Portia dijo varias cosas, todas diseñadas para hacerme sentir exactamente tan pequeña como ya me siento. «No eres pequeña». Abrió los ojos. Él estaba de pie bajo un rayo de luna. La visión de él le cortó la respiración. La cadena de bronce reflejaba la luz plateada. La seda color vino oscuro se movía contra su pecho mientras respiraba. Sus manos colgaban relajadas a los costados, como si las mantuviera abiertas a propósito, sin amenazar. «Tiene razón en una cosa», dijo Sabrina. «Podría haberme ido. El puente está justo ahí. ¿Por qué no lo hiciste?». La pregunta quedó suspendida entre ellos como una respiración contenida. «Porque me pediste que me quedara». Su voz era apenas un susurro, y nadie me había pedido nunca que me quedara. Beckett se quedó muy quieto, una quietud que era lo opuesto a la calma. Estaba cargada, contenida, como una marea reprimida. Sabrina. Solo su nombre. Solo la forma de su nombre en su boca. Pero la forma en que lo dijo, reverente, áspera, como una oración que duele, hizo que le picaran los ojos. Dio un paso adelante, luego otro. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver que el ámbar de sus ojos se había oscurecido, con las pupilas dilatadas. «¿Puedo enseñarte algo?», preguntó él. Ella asintió, extendió la mano lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse. Las yemas de sus dedos tocaron su muñeca, justo la parte interior, donde vive el pulso, y el mundo repicó. No había otra palabra para describirlo. Un único tono profundo y resonante, no tanto oído como sentido, como una campana golpeada en la base de su columna. La vibración subió por sus costillas, su garganta, los huesos de su cráneo. No era fuerte, no era agudo, era inmenso, antiguo, inevitable. La campana del campanario de la capilla no sonó, pero Sabrina oyó una de todos modos, sintió una. Y cuando miró el rostro de Beckett, vio la sorpresa del reconocimiento en sus ojos. Eso le dijo que él también lo había sentido. «Eso es», susurró ella, «el vínculo». Su voz era: «Lo sentí en el momento en que bajaste del puente, pero necesitaba que tú también lo sintieras». Sus dedos seguían en su muñeca. Podía sentir el pulso de él a través de las yemas de sus dedos, y coincidía con el suyo. Rápido, irregular, vivo. «No sé cómo hacer esto», susurró ella. «Yo no me quedo, nunca me he quedado.
Entonces no pienses en quedarte. Su pulgar trazó un círculo lento sobre el punto de su pulso, y el repique sonó de nuevo, más suave ahora. Una resonancia en lugar de un golpe, como el eco de una campana que todavía sonaba en algún lugar profundo de su interior. Piensa en él ahora, en este muro, este jardín, en mí. Ella lo miró. La luz de la luna en su cabello castaño rojizo, ojos de ámbar que sostenían los suyos con una intensidad que se sentía como la gravedad. De acuerdo, dijo ella. Ahora mismo. Hablaron hasta que la luna estuvo directamente sobre sus cabezas. Él le habló del rito de selección, de cómo lo había soportado cada año durante 3 años, conociendo candidatas elegidas por ventaja política. No encontraba a ninguna incorrecta, pero tampoco a ninguna correcta. Como cada año la presión aumentaba, cómo el Consejo presentaba expedientes, árboles genealógicos, alianzas políticas, ventajas comerciales, como si elegir una compañera fuera lo mismo que elegir una ruta de suministro. Te dieron expedientes, repitió ella incrédula, encuadernados en cuero. Su expresión era seca, codificados por colores según el territorio. No sabía si reír o estremecerse. Eligió algo intermedio. Le contó cómo la familia de Porsche, los Grave, había invertido mucho en su candidatura, no solo políticamente, sino también financieramente, financiando expansiones fronterizas y negociaciones comerciales, con el entendimiento tácito de que la gratitud del rey se manifestaría como una propuesta de matrimonio. Cómo el peso de esa expectativa se asentaba en sus hombros como una cota de malla que no podía quitarse. Ella le habló del camino, de los años moviéndose de pueblo en pueblo, de mercado en mercado, mezclando remedios en cocinas prestadas y durmiendo en desvanes. Le habló del sabor de la soledad, metálico y plano, como el agua de una taza de cobre olvidada demasiado tiempo, de cómo se había dicho a sí misma que la libertad y la soledad eran lo mismo, y lo había creído durante tanto tiempo que la creencia se había calcificado. Se había convertido en algo que confundía con su identidad. No lo son, dijo él, estoy empezando a darme cuenta. Ahora estaban sentados en el jardín salvaje, en un banco de piedra bajo un arco cubierto de jazmín. Sus rodillas casi se tocaban. Cada vez que su codo rozaba accidentalmente el brazo de él, o su hombro se movía contra el de ella, el repique resonaba más suave, como una campana que aprende a zumbar en lugar de golpear. Tu madre, dijo Sabrina, la herbolaria, ¿te enseñó ella? Él sonrió, y fue la primera sonrisa sincera que le vio. No era divertida ni estratégica, solo cálida. Me enseñó a identificar cada flor silvestre de los territorios del norte por su olor. No puedo mezclar una tintura para salvar mi vida, pero puedo decirte qué crece en un radio de 50 yardas con los ojos cerrados. Respiró hondo, inhalando el aire del jardín. Jazmín, la lavanda necesita un corte. Romero, de buena calidad, tomillo silvestre en las grietas del muro. Y abrió los ojos, encontrando los de ella. Y manzanilla en tu bolso, y algo debajo de esa matricaria. Ella lo miró fijamente. ¿Cómo? Buen olfato. Se dio un golpecito en el lado de la nariz. Cosa de lobos. Ella se rió. De verdad se rió. Una risa real, imparable. Salió de ella antes de que pudiera contenerla, y la expresión de él al oírla, la forma en que sus ojos se suavizaron, la forma en que contuvo la respiración, la forma en que la miró, como si le hubiera dado algo raro y precioso, le dolió en el pecho. Deberías hacer eso más a menudo, dijo él en voz baja. Reír. Quédate. La palabra aterrizó entre ellos. La sintió en la garganta. Porsche los encontró al amanecer. El patio de la capilla estaba en calma. Los invitados dormían en los salones laterales. Los guardias dormitaban en sus puestos. Sabrina se había quedado dormida en el banco del jardín, con su bolso como almohada, y el chaleco de Beckett sobre sus hombros. Él lo había puesto allí en algún momento de la madrugada, cuando el aire se enfrió. Ella se había despertado lo justo para ajustárselo e inhalar cedro y calor, y el más leve zumbido de campana contra su piel. Esto es absurdo.
La voz de Porsche rompió el silencio del amanecer como una piedra contra un cristal. Estaba en la entrada del jardín con su vestido granate. Sus horquillas de obsidiana captaban la primera luz gris. Su rostro estaba lleno de una furia afilada por una noche de insomnio. Beckett se puso de pie antes de que Sabrina se despertara del todo. Se interpuso entre ellas. No era agresivo ni amenazante. Simplemente estaba allí, un muro de calma y certeza. «Es una vagabunda», dijo Porsche, alzando la voz. «Una don nadie con una bolsa de hierbas. Mi familia ha apoyado este territorio durante 3 generaciones. Construimos las rutas comerciales. Financiamos las patrullas fronterizas. ¿Y vas a humillarnos por una mujer que apareció de la nada cruzando un puente?» Porsche, no. Porsche dio un paso adelante y sus ojos de oro deslucido ardieron. «Nos lo debes. Los Grave hicieron posible tu reinado. ¿Crees que puedes simplemente...?» «¡Basta!» La palabra no vino de Beckett, vino de Sabrina. Ahora estaba de pie, con el chaleco de él todavía sobre sus hombros. Su cabello negro como la tinta enredado con sueño y pétalos de jazmín. Sus ojos violeta ahumado eran claros y firmes, de una manera que no lo habían sido 12 horas antes. «¿Quieres hablar de lo que él debe?», dijo Sabrina. «Bien, hablemos de ello. Tu familia invirtió en un territorio y esperaba un rey a cambio. Eso no es lealtad, Porsche. Es una transacción. Y él no es una moneda de cambio». El silencio que siguió fue absoluto. Detrás de ellos, los invitados se reunían en las puertas de la capilla, atraídos por las voces. Sabrina podía sentir sus ojos. No le importaba. Algo se había roto dentro de ella. Algo que había estado sellado por años de hacerse pequeña, invisible, conveniente. Y lo que salía de ello no era miedo. Era furia. Una furia limpia, brillante, clarificadora. La boca de Porsche se abrió. Se cerró. «Yo no pedí estar aquí», continuó Sabrina, y su voz temblaba, pero no se quebró. «Llegué a esta isla por accidente, pero estoy aquí ahora por elección. Y si crees que puedes hacerme sentir lo suficientemente pequeña como para irme, debes saber que llevo años haciéndome pequeña. Soy muy buena en eso, y ya he terminado». Beckett no se había movido. Ahora estaba de pie, ligeramente detrás de ella. Se dio cuenta de que se había puesto delante de él, entre él y Porsche. Se había colocado en el espacio donde debería estar su escudo. Sintió la mano de él encontrar la suya. Sus dedos se entrelazaron. El repique, profundo, resonante, inconfundible, los recorrió a ambos. Y esta vez fue lo suficientemente fuerte como para que Porsche también lo oyera. Sus ojos se abrieron de par en par. «Es tu compañera vinculada». La voz de Beckett era áspera, no de ira, sino de algo completamente diferente. Dio un paso adelante hasta quedar al lado de Sabrina, con sus manos unidas entre ellos. El vínculo se manifestó en el momento en que ella puso un pie en esta isla. Y he pasado cada momento desde entonces tratando de ganarme el derecho de decirles a todos lo que estoy a punto de decirles. Levantó sus manos unidas, se giró para mirar al patio, donde los invitados salían de las puertas de la capilla. Atraídos por las voces, parpadeaban bajo la luz del amanecer. «Esta mujer», dijo, y su voz resonó como cuando le habló por primera vez. Sin esfuerzo, segura. Una voz que no necesitaba volumen porque tenía peso. «Esta mujer cruzó mi puente y entró en mi vida. Y no tiene idea de lo extraordinaria que es. Pero yo sí». A Sabrina se le cortó la respiración. «El rito de selección ha terminado», continuó. «He tomado mi decisión, no porque una ley antigua la pusiera en esta isla, sino porque se quedó, porque me dijo la verdad sobre sí misma cuando era más fácil huir, porque es valiente, está cansada y es amable, y huele a milenrama y se rió en mi jardín, y nunca me voy a recuperar de eso». Lágrimas. Estaba llorando. Podía sentirlas, calientes y constantes, rodando por sus mejillas. Y no se las secó porque tenía las manos ocupadas, una sosteniendo la de él, la otra presionada contra su propio pecho, donde el repique resonaba tan profundamente que parecía que su corazón había sido reemplazado por una campana. Él se giró hacia ella, esos ojos de ámbar quemado,
esa calidez imposible. No tienes que quedarte para siempre, dijo suavemente. Solo para ella, aunque todos pudieran oírlo. Solo tienes que quedarte ahora mismo. Y luego resolveremos el siguiente ahora mismo, y el que viene después. Lo atrajo hacia ella tirando de la cadena de bronce de su cuello. Tenía la intención de besarlo. Él se le adelantó. Su boca se encontró con la de ella bajo la primera luz verdadera de la mañana. Y el repique que los recorrió no fue un solo golpe, sino una cascada. Un clamor como el de una campana de capilla sonando sin parar. No en la torre sobre ellos, sino en el espacio entre sus costillas. En el calor unido de sus manos. En el sonido que ella hizo contra sus labios, que era mitad risa, mitad sollozo y rendición total. Cuando se separaron, el patio estaba en silencio. Luego, desde la última fila, un anciano canoso de la manada que probablemente había visto 50 ritos de selección, dio una sola palmada firme. Luego otra. Y después todo el patio, aplaudiendo no con el ritmo pulido de una ceremonia, sino con el aplauso irregular y honesto de gente que acababa de presenciar algo real. Porsche estaba en la entrada del jardín. Su vestido granate reflejaba el amanecer. Su expresión era indescifrable. Luego se dio la vuelta, cruzó el jardín y desapareció por el camino de grava hacia el puente. Sabrina la vio irse. Luego levantó la vista hacia Beckett. Él la miraba con una expresión que hacía que su pecho se sintiera demasiado pequeño para todo lo que había dentro. Me reí. En tu jardín, dijo ella con la voz rota. ¿Eso fue lo que te convenció? Eso fue. Su pulgar recorrió su pómulo, atrapando una lágrima. Todo lo anterior era certeza. La risa fue cuando se volvió insoportable. Apoyó la frente en la clavícula de él e inhaló su aroma. Cedro y calor y tomillo silvestre. Y algo que era solo él, solo Beckett. Y el repique zumbaba bajo y constante en sus huesos como una canción de cuna. 3 meses después, el jardín salvaje de la isla del río estaba irreconocible. No porque hubiera sido domesticado, Sabrina no permitiría eso, sino porque había sido cuidado. La lavanda estaba podada y florecía de nuevo en densas olas púrpuras. El seto de romero tenía forma, pero no estaba ahogado. Nuevos parterres de milenrama, manzanilla y matricaria bordeaban los caminos de grava. Sus etiquetas estaban escritas con la cuidada letra de Sabrina en estacas de cobre. El salón lateral de la capilla se había convertido en una destilería. Estanterías de botellas de cristal cubrían las paredes. Tinturas, ungüentos, hierbas secas en frascos etiquetados. Un alambic de cobre que Beckett había encargado a un metalúrgico de la capital del norte estaba en una esquina, brillante y ligeramente abollado desde que Sabrina lo golpeó al intentar alcanzar el extracto de saúco. La herbolaria residente de la isla la llamaban los lugareños. Sabrina puso los ojos en blanco la primera vez que lo oyó. Dejó de hacerlo la tercera vez, cuando un niño del pueblo del río cruzó el puente con una tos que no se le quitaba. Sabrina le preparó un jarabe de tomillo y miel, y la madre del niño la miró como si hubiera hecho un milagro. El puente que una vez pareció una trampa, ahora crujía a diario con el paso de la gente. Aldeanos que venían por remedios, miembros de la manada que buscaban consultas, un flujo constante de personas que habían aprendido que la isla con la capilla de piedra y el jardín salvaje también albergaba a una mujer que podía curar sus males. Sabrina tenía una lista de espera, tenía clientes habituales, tenía raíces, estaba en el jardín, de rodillas en la tierra, trasplantando salvia silvestre. Entonces oyó crujir el puente. No levantó la vista. Conocía el sonido de sus pasos, sin prisa, deliberados, con esa ligera pausa en su andar, cuando siempre se detenía en el centro del puente para mirar el río. «¡Llegas temprano!», gritó ella. El consejo terminó antes. Su sombra cayó sobre ella. Luego se agachó a su lado, con las mangas color vino arremangadas hasta el codo. Las cadenas de bronce se balancearon hacia adelante cuando se inclinó. Aprobaron la extensión de la ruta comercial a las aldeas del sur. Tus kits de remedios podrán llegarles en otoño. Ella se sentó sobre sus talones y lo miró.
Cabello castaño rojizo, peinado con los dedos como siempre. Ojos de ámbar quemado, cálidos como la luz de un farol. 3 meses, y la visión de él todavía hacía que el repique zumbara suavemente en su pecho. No el gran golpe resonante de la primera noche, sino una resonancia constante y suave. Una campana que nunca dejaba de sonar del todo. «Tienes tierra en la cara», dijo él. «Tengo tierra por todas partes. Estoy trabajando en el jardín». Él extendió la mano y le pasó el pulgar por el pómulo. El mismo gesto, el mismo lugar. Había atrapado su lágrima la mañana en que la eligió delante de todos. El repique pulsó entre ellos, cálido y familiar. «Ven a dar un paseo», dijo él. «Estoy en medio de...» «Ven a dar un paseo», más suave ahora. Esa voz imposible, insoportable, dejó que la levantara, sus manos manchadas de tierra en las limpias de él, y la guió a través del jardín hasta el camino de grava. Pasaron junto a la capilla con su campanario oscuro contra el cielo de la tarde, y bajaron hasta el puente. Los tablones de madera se balanceaban suavemente bajo su peso. Recordó haber cruzado este puente sola, despeinada por el viento, desgastada por el camino, dirigiéndose a una boda que no existía. Recordó el pánico, la certeza de que estaba en el lugar equivocado. La mano de Beckett se apretó alrededor de la suya. «Estás pensando en la primera vez», dijo él. «¿Cómo lo sabes?» «Porque pienso en ello cada vez que cruzo este puente». Se detuvo en el centro, en ese lugar donde siempre se detenía, y se giró para mirarla. El río corría debajo de ellos, ancho y brillante. Llevabas esa túnica de marfil. Tu bolso estaba lleno de milenrama. Tenías migas de pan en la manga. ¿Te fijaste en las migas de pan? Me fijé en todo. Su mano libre se alzó para acunar su mandíbula. Me di cuenta de que pisaste esta isla y el mundo entero repicó como una campana. Y pensé, ahí es donde estabas. He estado esperando. Y tú estabas ahí fuera, en algún camino, con migas de pan en la manga y tierra bajo las uñas. Y ni siquiera sabía tu nombre». A Sabrina se le cerró la garganta. «Beckett, me quedo». Él se quedó quieto. Esa quietud particular. No era calma. Nunca era calma. Era todo contenido en un único punto de intensidad concentrada. «No solo ahora mismo», aclaró ella. Su voz era densa pero firme. «No solo el siguiente ahora mismo. Me quedo aquí, en esta isla, contigo, para siempre». El repique que los recorrió cuando la besó allí, en el puente, en el centro, sobre el agua que corría, no fue una sola campana, ni un clamor, ni un zumbido. Fueron todas las campanas que nunca había oído, en cada capilla por la que había pasado, en cada pueblo en el que nunca se había quedado. Fue el sonido de llegar, el sonido de las raíces hundiéndose profundamente en tierra fértil, el sonido de una mujer que había pasado toda su vida cruzando puentes y que finalmente se detenía en medio de uno y elegía quedarse quieta. Su frente se presionó contra la de ella. Su aliento era cálido sobre sus labios. «Bienvenida a casa», susurró él. Debajo de ellos el río seguía moviéndose. Ella no.